Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y por supuesto, todo el drama que amamos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar sobre el escándalo en Exilium, y más específicamente sobre el reencuentro inesperado de dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque este es un tema que lo tiene todo. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air y para deleite de sus fanáticos también fueron pareja en la vida real. Su romance fue un torbellino de amor, alfombras rojas, portadas de revistas y por supuesto, muchos momentos que nos hicieron suspirar a todos. Desde el momento en que sus personajes Eda y Serkan conectaron en la pantalla, la química entre ellos era innegable. Y como suele suceder, esa chispa se trasladó fuera del set. Las imágenes de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Su relación, al principio discreta, floreció a la vista de todos, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Pero como suelen hacer las historias de amor en el mundo del espectáculo, hubo una ruptura. Y como todo buen drama, la separación dejó un vacío y muchísimas preguntas entre los seguidores. Las razones de la separación, como suele ocurrir en estos casos, nunca fueron completamente claras. Los rumores volaron, las especulaciones se multiplicaron y, como es habitual, los fans se dividieron entre los que apoyaban la decisión y los que soñaban con una reconciliación. El silencio de ambos actores, en gran medida, alimentó la curiosidad y el interés en su vida personal. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder, ayudó a sanar heridas, y ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de dejar el pasado atrás. Ahora bien, el punto central de este vídeo es el reencuentro. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel se encontraron, y no en una cita a escondidas, ni en un set de rodaje, sino en un evento muy específico. Exilium. ¿Qué es Exilium? Para aquellos que no lo saben, Exilium es una iniciativa de diseño, una exposición de moda, arte y estilo de vida que tuvo lugar en Italia. Este evento, conocido por su exclusividad y por reunir a personalidades del mundo del arte, la moda y el entretenimiento, fue el escenario perfecto para este encuentro inesperado. Y claro, como suele suceder, las redes sociales se incendiaron. La noticia del reencuentro se propagó como la pólvora, generando una ola de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucha emoción entre los fanáticos. Antes de que sigamos, déjenme decirles algo. Sé que muchos de ustedes aman el chisme tanto como yo, así que por favor, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Prometo que siempre les traeré lo más jugoso y actual del mundo del espectáculo. Y no olviden dejar un me gusta si les gusta el tema. Es la mejor forma de saber que les interesa lo que hago. Ahora, volviendo al tema principal, el reencuentro de Kerem y Hande en Exilium. ¿Cómo sucedió? ¿Quién estaba presente? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo tensión en el aire? Bueno, amigos, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las fuentes indican que ambos fueron invitados al evento, lo cual, de por sí, ya era motivo de conversación. Los organizadores, seguramente conscientes del revuelo que generaría su presencia conjunta, tomaron precauciones para asegurar que el evento transcurriera sin problemas. Sin embargo, la verdadera explosión ocurrió cuando se les vio interactuando. Sí. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho y lograron capturar algunos momentos que han dado la vuelta al mundo. La astucia de los fotógrafos, combinada con la expectación generalizada, garantizó que cada imagen y cada vídeo se convirtieran en material de primera plana. Las fotos y vídeos muestran a Kerem y Hande en el mismo espacio. Se cruzaron, conversaron y aparentemente el ambiente no fue tenso, sino más bien cordial. Algunas fuentes incluso hablan de sonrisas y gestos amigables. Sorprendente. Recordemos que cuando una pareja se separa, no siempre es fácil mantener la calma y la compostura, especialmente cuando la ruptura ha sido objeto de escrutinio público. El hecho de que ambos mostraran una actitud amable y relajada sugiere que, al menos en apariencia,
han logrado superar sus diferencias y mantener una relación respetuosa. Sin embargo, la interpretación de estas imágenes y vídeos depende, en gran medida, de la perspectiva de cada uno. ¿Es genuina la cordialidad que muestran? ¿O es simplemente una máscara que utilizan para proteger su imagen pública? La respuesta, como suele suceder, solo la conocen ellos. ¿Pero qué significa esto? Es el inicio de una reconciliación. ¿Son solo amigos que han superado el pasado? ¿O simplemente son profesionales que saben cómo actuar en público? Aquí es donde las especulaciones comienzan a volar, y el debate se enciende en las redes sociales y en los medios de comunicación. La intriga generada por este reencuentro ha reavivado la llama de la curiosidad, y los fanáticos no han tardado en expresar sus opiniones y deseos. Los fanáticos, por supuesto, están divididos. Algunos sueñan con un regreso de Eda y Serkan a la vida real, anhelando un final feliz para su historia de amor. Creen en la magia del destino y en la posibilidad de que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, pueda prevalecer. Otros, por otro lado, creen que es mejor dejar el pasado atrás y que ambos actores continúen sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas vidas y carreras. Estos seguidores más pragmáticos entienden que las relaciones, a veces, llegan a su fin y que es importante aceptar esa realidad. La división de opiniones, como es habitual en estos casos, refleja la complejidad de las emociones humanas y la diversidad de perspectivas sobre el amor y las relaciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Asterisco, necesito que vuelvan. Asterisco, asterisco, qué alegría verlos juntos. Asterisco, asterisco, espero que sean felices, cada uno por su lado, asterisco, fueron algunas de las expresiones que se repitieron. Los hashtags relacionados con el reencuentro se convirtieron en tendencia, y el tema se convirtió en el centro de atención de foros, blogs y perfiles de fans. Analicemos un poco la situación. Primero, es importante recordar que el tiempo cura muchas heridas. Después de una ruptura, es normal sentir dolor, tristeza y a veces incluso resentimiento. Pero con el tiempo, las emociones cambian. Es posible que Kerem y Hande hayan superado sus diferencias y que ahora mantengan una relación de respeto y cordialidad. El proceso de sanación es individual y a menudo requiere tiempo, reflexión y, en algunos casos, terapia. La posibilidad de perdonar y olvidar, aunque no siempre es fácil, permite a las personas liberarse del pasado y avanzar hacia el futuro con mayor ligereza y optimismo. La actitud que demuestran Kerem y Hande en este reencuentro sugiere que, al menos en parte, han logrado superar las heridas del pasado y que ahora pueden relacionarse de manera más madura y civilizada. Segundo, ambos son actores muy profesionales. Saben que su imagen pública es importante y que deben mantener una buena relación con sus colegas y, por supuesto, con sus fanáticos. Mostrar una actitud amistosa en público puede ser parte de su trabajo. La industria del entretenimiento, como cualquier otra industria, requiere profesionalismo y una buena gestión de la imagen. Los actores, conscientes de la importancia de su reputación, suelen adoptar una actitud positiva y amistosa en público, especialmente cuando se trata de eventos y situaciones que pueden generar interés mediático. Esta actitud, aunque a veces puede ser interpretada como genuina, también puede ser parte de una estrategia para proteger su imagen y mantener una buena relación con sus seguidores y con la industria en general. Tercero, la industria del entretenimiento es pequeña. Es probable que se crucen en eventos, festivales, proyectos laborales. Evitarse para siempre sería prácticamente imposible. La vida en el mundo del espectáculo, con sus eventos, estrenos, festivales y sets de rodaje, es un constante encuentro de personas. La posibilidad de coincidir con exparejas, compañeros de trabajo y otros conocidos es alta. Evitarse para siempre en un entorno tan reducido sería prácticamente imposible y, además, poco práctico. La capacidad de mantener una relación cordial, incluso con personas con las que se ha compartido una relación sentimental, es una habilidad valiosa en esta industria y una muestra de madurez y profesionalismo. Cuarto, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, es el impacto de las redes sociales. A veces las fotos y los vídeos no cuentan toda la historia. Un gesto, una sonrisa o una conversación breve pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes. La prensa y los fanáticos suelen crear expectativas que a veces no corresponden con la realidad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificación, han transformado la forma en que consumimos información y en que interactuamos con las celebridades.
Las fotos y los vídeos, aunque pueden ofrecer una instantánea del momento, a menudo no revelan la totalidad de la historia. Un simple gesto, una sonrisa o una conversación breve pueden ser sacados de contexto y ser interpretados de 1000 maneras diferentes. La presión mediática y las expectativas de los fanáticos, a menudo, influyen en la percepción de los eventos y en la creación de narrativas que pueden no corresponder con la realidad. Volviendo a Exilium, es importante saber que este tipo de eventos son perfectos para estas situaciones. Hay mucha gente, muchos medios, es fácil coincidir y luego cada uno se va por su camino. No es como una cena romántica en un lugar apartado, donde la situación es más personal y privada. Los eventos sociales, con su ambiente relajado y su afluencia de personas, son un terreno propicio para encuentros casuales y conversaciones informales. La presencia de los medios de comunicación, aunque puede generar cierta presión, también permite a los actores mostrar una imagen controlada y evitar situaciones incómodas. La naturaleza efímera de estos eventos, en los que las personas se cruzan y luego se dispersan, reduce la posibilidad de crear situaciones tensas o comprometedoras. La pregunta clave es, ¿qué siente cada uno? ¿Siguen enamorados? ¿Han encontrado la paz? Solo ellos saben la respuesta. Y probablemente ni siquiera la compartan con el público. La intimidad de los sentimientos y las emociones es un terreno privado que por derecho pertenece a cada individuo. La especulación y la curiosidad, aunque comprensibles, no deben invadir el espacio personal de las celebridades. La decisión de compartir o no sus sentimientos, sus pensamientos y sus experiencias es exclusiva de ellos. Pero no todo es especulación. También tenemos que analizar las carreras de ambos artistas. Kerem Bürsin está trabajando en varios proyectos, buscando siempre propuestas novedosas y diferentes. Su imagen ha crecido mucho y no se ha quedado solamente en papeles románticos. Ahora mismo está enfocado en producciones ambiciosas y en crecer como actor. Kerem Bürsin, un actor talentoso y versátil, ha demostrado su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes. Su trayectoria profesional, marcada por una constante búsqueda de nuevos retos, lo ha llevado a participar en proyectos que han ampliado su registro y han consolidado su reputación como uno de los actores más importantes de Turquía. Su dedicación y su profesionalismo son evidentes en cada uno de sus trabajos. Hande Erçel, por su parte, también está cosechando muchos éxitos. Su carrera está en ascenso y ha protagonizado otras series muy importantes. Su imagen también ha evolucionado y ha sido imagen de importantes marcas internacionales. Hande Erçel, una actriz talentosa y carismática, ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha brindado su carrera. Su belleza, su talento y su dedicación la han convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Su imagen, impecable y versátil, le ha abierto las puertas a campañas publicitarias con importantes marcas internacionales. Su éxito merecido y constante la posiciona como una de las figuras más importantes del panorama del entretenimiento turco. Ambos están centrados en sus trabajos y en sus vidas personales. Y seguramente ambos quieren seguir adelante. La vida, como un río que fluye sin cesar, exige que las personas se adapten a los cambios y que sigan adelante sin importar los obstáculos. La madurez, la experiencia y el tiempo ayudan a superar las adversidades y a enfocar la energía en el futuro, en los nuevos proyectos, en las nuevas experiencias. Tanto Kerem como Hande, con sus carreras en auge y sus vidas personales en constante evolución, han demostrado su capacidad para enfrentar los desafíos y para seguir adelante con determinación y optimismo. Otro detalle interesante es la reacción de sus respectivas parejas. En este caso, no hay información oficial sobre nuevas relaciones románticas para ambos. Esto ha generado aún más especulación. ¿Están solteros? ¿Están abiertos al amor? ¿O simplemente están enfocados en sus carreras? Preguntas. La ausencia de información sobre nuevas relaciones sentimentales para Kerem y Hande, aunque no es inusual en el mundo del espectáculo, ha alimentado la curiosidad y las especulaciones. La falta de confirmación oficial, en un entorno donde la vida privada de las celebridades es objeto de escrutinio, ha abierto la puerta a diversas interpretaciones. ¿Están solteros y buscando el amor? ¿O prefieren mantener su vida personal en privado y enfocarse en sus carreras? La respuesta, como suele suceder, solo la conocen ellos. Lo que sí podemos afirmar es que el reencuentro en Exilium ha sido un tema de conversación muy fuerte, y ha revivido el interés en Kerem y Hande.
Sus nombres han vuelto a ser tendencia en las redes sociales, y sus fanáticos están más emocionados que nunca. El impacto del reencuentro en Exilium ha sido innegable. La noticia, que rápidamente se propagó por las redes sociales y los medios de comunicación, ha generado un renovado interés en Kerem y Hande. Sus nombres, que durante un tiempo habían quedado en segundo plano, han vuelto a ser tendencia, y sus fanáticos, con su entusiasmo y sus especulaciones, han demostrado el poder de la nostalgia y la magia del amor. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que la vida en el mundo del espectáculo es impredecible. Los romances, las rupturas, los reencuentros, todo puede suceder. El mundo del espectáculo, con su brillo, su glamour y sus intrigas, es un universo donde todo es posible. Los romances, las rupturas, los reencuentros, las traiciones, las reconciliaciones. Nada es predecible y la sorpresa es una constante. La vida de las celebridades, marcada por el constante escrutinio público y por la presión mediática, es un reflejo de la imprevisibilidad de la existencia humana. En segundo lugar, que los fanáticos tienen un gran poder. Sus comentarios, sus likes, sus tweets pueden influir en la carrera de los artistas y en la forma en que el público los percibe. Los fanáticos, con su apoyo incondicional, su entusiasmo y sus expectativas, son una fuerza motriz en el mundo del espectáculo. Sus comentarios, sus likes, sus tweets y sus acciones pueden influir en la carrera de los artistas y en la forma en que el público los percibe. La conexión entre las celebridades y sus seguidores, a través de las redes sociales y otros medios, es un elemento clave en la construcción de la imagen pública y en el éxito de los proyectos artísticos. En tercer lugar, que la privacidad es un bien preciado. Aunque los famosos están expuestos a la mirada pública, tienen derecho a mantener su vida personal fuera del alcance de los medios. La exposición pública, aunque es inherente a la vida de las celebridades, no debe ser una invitación a la invasión de su privacidad. El derecho a la intimidad, a la vida personal y a la protección de la información confidencial es un valor fundamental que debe ser respetado. La línea entre la vida pública y la vida privada debe ser clara, y los medios de comunicación y el público en general deben ser conscientes de la importancia de respetar los límites. En cuarto lugar, que el tiempo cura. Y que a veces las segundas oportunidades existen, aunque no siempre sean románticas. El tiempo, con su paso inexorable, tiene la capacidad de curar heridas, de suavizar las emociones y de permitir que las personas superen las adversidades. La posibilidad de perdonar, de olvidar y de dar segundas oportunidades, aunque no siempre sean románticas, es una muestra de madurez y de crecimiento personal. La capacidad de dejar el pasado atrás y de avanzar hacia el futuro con optimismo es un valor fundamental en la vida. Así que, queridos amigos, aquí terminamos este vídeo sobre el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Exilium. Hemos analizado la situación, especulado sobre el futuro y, sobre todo, hemos disfrutado de todo el drama. Muchas gracias por estar aquí, por ver mi vídeo, por escuchar mis opiniones y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande están destinados a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre les traeré lo más jugoso del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.